Al ritmo de Jesús. Esa es la frase que vamos a estar escuchando durante 4 domingos. Esos 2 domingos de preconferencia y también durante la conferencia, sábado y domingo, y también después de la conferencia, porque es un tema sumamente importante que tenemos que comenzar a aprender a permanecer, a descansar en Jesús. Porque de otra manera este ritmo que estamos viviendo, esta vida, realmente va a ser muy incómodo. En el año de 1930, un pensador, un estudioso, en un artículo, escribió diciendo: yo predeciría que el nivel de vida en los países progresistas dentro de 100 años, hoy, será entre 4 y 8 veces mayor que el actual. Es decir, que la productividad en 100 años, dijo en 1930, va a ser hasta 8 veces más de lo que hoy vivimos. En el mismo año, otro pensador, Bertrand Russell, comenzó a hacer cálculos diciendo: si hasta 1930 hemos vivido así, probablemente para el siglo XXI los hombres de aquel momento van a vivir diferente. Por ejemplo, él dijo que iban a haber 1,100 horas laborales al año. En Costa Rica tenemos 2,400 horas en promedio laborables. Él predijo jornadas laborales de 5 horas, es decir, 28 horas semanales. Y trabajamos 48 horas como mínimo. 4 días laborales a la semana. Estaría bueno fines de semana de 3 días, ¿verdad? 39 semanas laborales al año. Hoy laboramos 50 semanas al año. 10 días festivos. Fines de semana de 3 días. ¿Quién está de acuerdo con esto? Por favor, hagamos una revolución por eso. 13 semanas de vacaciones al año. 147 días laborales y 218 días libres. ¿Se imaginan qué buena vida? Obviamente esos fueron cálculos que estos hombres fueron haciendo conforme avanzaba la tecnología a 1930. Este Russell, ni se imaginaba cómo verdaderamente iba a ser. Él hablaba, por ejemplo, soñando, y era un loco, uso de robots y de computadoras para el trabajo. Nadie se lo podía creer. Educación por video o por estas formas, etc. Él se imaginó tantas cosas de cómo iba a ser el mundo en 100 años. Y tenemos todo eso, ¿o no? Tenemos robots en casas, tenemos Alexa, tenemos la maquinita que limpia, tenemos los teléfonos, tenemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Y estamos más ocupados. En nuestra casa puede faltar lo que sea, pero no puede faltar máquina lavaplatos. No haya leche para las chiquitas, no tengamos que comer pan, no importa. Es la creación del siglo. Y eso nos debería ahorrar tiempo. Lavadora, secadora, máquina de platos, cocina, refrigeradora, compras en línea, compro, recojo y vengo. Deberíamos tener más tiempo libre, ¿o no? Pero no lo tenemos. Todo esto comenzó hace mucho tiempo, y leo rápidamente algunos datos. En el año 200, un pensador griego decía: los dioses confunden al hombre que descubrió por primera vez cómo distinguir las horas. Que se confunda quien en este lugar instaló un reloj de sol. Cortar y trocear mis días tan miserablemente en pequeñas porciones. Porque comenzaron a calcular el tiempo. Antes de esto, la gente vivía en horarios agrarios. Hay luz, me levanto. Hay oscuridad, me acuesto, descanso. Y vivían ese tiempo en paz. Pero alguien tuvo la idea de comenzar a contar el tiempo. En el siglo XII, los monjes comenzaron a dividir el día en 7 periodos de oración. En 1370 se puso la primera torre con un reloj en Colonia, en Alemania, y eran cosas innovadoras. En 1879 se inventó la bombilla eléctrica. Entonces, ¿qué pasó? Ya la gente no se iba a acostar cuando oscurecía, sino que tenían más luz artificial. Y entonces se dormían a la noche y se levantaban en el día. Hay un común desfasaje. Y a partir de ahí comienzan cosas tan extrañas. Por ejemplo, llegó la MPM en Costa Rica. Eso fue en 1986. ¿Qué pasaba antes, en los 80, 70 en Costa Rica los domingos? Estaba todo cerrado. Supermercados cerrados, tiendas cerradas. No había nada, no había vida, no había nada. Y poco a poco comenzó a haber, ya hasta las 10 de la noche, hasta las 11, 24 horas. Y ahora ni siquiera Semana Santa. Ahora viernes, sábado, domingo santo, todo está abierto 24 horas, servicio extremadamente efectivo. Y a partir de 2006, ¿qué comienza? Facebook, iPhone, Twitter, Instagram, Netflix. Bueno,
una incontable cantidad de cosas, todo automático. Un desarrollo tan rápido de la tecnología que nos hemos realmente vuelto, llegado a momentos muy, muy complejos. Largas horas laborales, teletrabajo, largas horas en los centros de estudio. Mi hija está en la escuela 8 horas, todo de lunes a viernes, gracias a Dios. Horas extras, tareas para el trabajo, actividades de la iglesia, distractores, sedentarismo, satisfacción instantánea, tráfico convulso a toda hora, no importa qué sea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos caído en un ritmo de vida tan agobiante, tan cansado, cuando se predecía que para este tiempo deberíamos trabajar unas 15, 20 horas por semana. Y estamos tan llenos de actividades, de cosas, tanta cosa para hacer, siempre, ¿cómo estás? Ocupadísimo. Siempre corriendo de un lado para otro, agendas llenas. Y aquí viene la pregunta que es importante. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a Dios? Si las predicciones de aquellos tiempos hubieran sido acertadas, de jornadas laborales de 15 horas, fines de semana de 3 días, ¿cuánto tiempo estaríamos dedicando a Dios? Ese es el punto. Erwin hablaba sobre la esperanza que tenemos en el aquí y en el ahora, pero ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos diariamente a Dios? Uy, no puedo, es que vea, soy tan ocupado con tantas cosas, estoy tan lleno de cosas, vea, el trabajo, esto, lo otro, aquí. Momento, paremos, respiremos. ¿Y Dios? O sea, la vida se trata de lo que hasta hoy hemos estado viviendo. Esta vida ajetreada que no tenemos tiempo para nada y menos tiempo para Dios. Yo sentarme media hora en una silla en silencio a contemplar a Dios, jamás. Esa media hora es plata, es tiempo. Son muchas cosas. Este mes queremos llegar al punto de que reflexionemos nosotros. Bien, y yo no juzgo la ocupación de cada quien. Yo tengo las mías, a veces de más, a veces de menos. Bien, pero lo que queremos hacer es llevarnos a espacios que nos lleven a una intimidad con Dios, a una intimidad contemplativa con Dios. Espacios donde nosotros, voy a usar esta silla, espacios donde nosotros cada día podamos tener esa paz de sentarnos en silencio, a contemplar y buscar de Dios. Tenemos el predicador. Bien, yo hablé con él el fin de semana pasado, está listo. Ya tenemos el boleto, ya tenemos todo organizado, la música se está trabajando, la comida se está preparando, bien, la gente va a venir, estamos armando todo, ya contratamos a alguien que cuide niños, todo. Pero yo pensaba en algo, ¿y cómo están nuestros corazones? Porque el centro de esta conferencia, por supuesto, es el Señor y nuestros corazones. ¿Cómo yo voy a responder a lo que en estas semanas queremos nosotros hablar? Y van a haber 3 palabras muy importantes que tienen que ver con la conferencia. Intimidad, una intimidad con Dios. Estas 4 semanas, hacemos una pausa en Hechos, 4 semanas para decir, Señor, queremos tener intimidad contigo. Y tal vez usted diga, bueno, yo no sé qué es eso, yo no entiendo qué es eso. Bueno, eso es lo que queremos trabajar en este mes. Vamos a hablar de transformación, porque cuando nos sentamos y descansamos en Cristo, y permitimos que logres que sucede la transformación. Ahora, ¿por qué la conferencia misionera? Porque cada uno de nosotros, todos nosotros, estamos en la obra de Dios. Pero yo no soy pastor ni misionero, entonces la conferencia misionera no es para mí, es para usted. Ustedes están en escuelas, en empresas, universidades, trabajos, con familias, en barrios, donde tienen contacto día con día con personas. También con muchos no creyentes. ¿De quién es la misión? Que Erwin y yo como ancianos vayamos a cada lugar a predicar el evangelio a la gente con que ustedes conviven. No, la misión es nuestra. Me corresponde a mí. Por eso es que si no tenemos una intimidad con Dios y no estamos siendo transformados, no va a haber una misión, no hay una misión que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Me enfoco a vivir en otras cosas. Estoy tan ocupado con tantas cosas que no hay espacio ni para la intimidad, ni para la transformación, y menos para asumir una responsabilidad misional. Yo soy luz. Yo soy llamado a ser luz. Yo soy el misionero. Ustedes son los misioneros. Vamos al Salmo 90 porque vamos a centrar en un versículo particular. Vamos a centrar nuestro mensaje. Vamos a leerlo todo. Y en la segunda parte vamos a ver otros pasajes. Salmo 90. Versículos 1 hasta el 11, Dios es eterno y santo. Nosotros
limitados y pecadores. Muy bien, Dios es eterno y es santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y nosotros cómo somos? Limitados y pecadores. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es eterno. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea, 1000 años es nada para el Señor. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. El salmista está hablándonos de cuán corta es nuestra vida y cuán eterno es Dios. Y aún así Él busca una comunión con nosotros. 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Dios es eterno y santo, yo soy limitado y pecador. Muy bien, pero aparte de eso, fíjense que el Señor nos llama a esta cuenta, a decirnos, tus pecados están presentes, tus pecados están ahí. Es un tiempo de comenzar a ser reflexivos. ¿Cómo reflexionamos en torno a nuestro pecado? Al que usted y yo cometemos. Ahora, el salmista dice, Dios es eterno, yo hombre pecador. Vean la gracia de la oración del versículo 12, que es el versículo que nos vamos a centrar y a fundamentar estos próximos 2 domingos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Alguien dijo una vez que deberíamos vivir de tal manera que cuando nos llegue el día de morir, simplemente ocuparnos en eso. Porque muchas veces, por testimonio, mucha gente llega a su lecho de muerte y comienza a reflexionar en su vida y decir, perdí mi vida. Llegué a mi lecho de muerte y perdí mi vida. Y este refrán apela a eso. Vive de una manera que cuando llegues al fin de tus días, o el día de tu muerte, tengas simplemente que ocuparte de eso. Simplemente de morir y llegar delante de la presencia de Dios. Versículos 13 en adelante. El hombre limitado y pecador necesita al Dios eterno y santo. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vivimos el mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz, Jehová nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El salmista dice, Señor, yo te necesito. Y clamamos este versículo 13, 14, de mañana sácianos de tu misericordia. ¿A quién no le gustaría cada mañana ser saciado de la misericordia de Dios? ¿Y cuántos de nosotros estamos buscando y procurando, versículo 15, alegrarnos en el Señor? Y que cada día nos levantemos con esa perspectiva, con esa visión de decir, Señor, enséñame a contar mis días, de modo que traiga el corazón sabiduría. Es decir, que lo que he vivido hasta ahora me haga reflexionar en cómo he vivido, en los errores que he cometido, en los aciertos que he tenido, en las bendiciones que Dios me ha dado, en las consecuencias de mi propio pecado. Señor, enséñame a contar estos días que he pasado para que yo pueda traer al corazón sabiduría y saber cómo vivir. Ahora, en este proceso es muy importante lo que este texto, este versículo 14 y 15 nos hablan, de volvernos al Señor, ser saciados de su misericordia, esta manera contemplativa de buscar a Dios. Me gustaría leer algunos textos antes de que pasemos. Fijémonos, Salmo 27:4, por favor. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Esto nos habla de una comunión, nos habla de una intimidad con Él, para contemplar
la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista clama diciendo, Señor, una cosa te pido, quiero estar en tu templo para contemplar. ¿Cómo nosotros pretendemos, hermanos, disfrutar de aprender a contar bien los tiempos, los días, si no tomo un espacio para bajar el ritmo, para desacelerar, comenzar a quitar las cosas que están de más? Por ejemplo, la cantidad de horas que tenemos en redes sociales. ¿Cuántas horas su teléfono le da a usted cada semana probablemente? ¿Cuánto tiempo pasó en cada aplicación? ¿Cuánto tiempo invertimos en cada red social, en los juegos, en otras cosas? No está mal, no está mal, pero ¿cuánto tiempo? Podría ser algo que saque de mi vida, porque la solución a esto no es tener más tiempo, es comenzar a quitar lo que nos quita el tiempo y comenzar a buscar lo que sí necesitamos, que es contemplar la hermosura de su santidad, de sentarnos cada mañana 15 minutos por día, para empezar, a contemplar al Señor. No le digo, abra su Biblia y lea algún devocional, escriba, siéntese, lea la Biblia, reflexione en lo que lee, respire, piense, escuche. ¿Qué le diría Dios a usted? O comenzarían a venir a nuestra mente un montón de cosas más. Tengo que irme allá, tengo que hacer esto, tengo que ir a lo otro, hay que ir a comprar la comida, hay que pagar las cuentas, tengo que salir acá. ¿Qué vendría a nuestra mente si silenciamos todo alrededor? ¿Por qué no nos gusta el silencio? ¿Por qué procuramos estar tan ocupados con tantas cosas, con tantos distractores alrededor nuestro? Volvamos al Salmo 90, porque es importante que comencemos a desmenuzar este versículo 12. Enséñanos. Cuando hablamos de enseñanza, hay algo muy importante que tiene que ver con dos cosas sumamente claras, que son bastante importantes. Tiene que ver con el hecho de estar dispuestos a aprender. Cuando hablamos de la enseñanza, enséñame, hay dos cosas que son importantes. Número uno, una disposición a aprender. Y aquí el Salmo comienza a decir, Señor, enséñame a contar mis días. Primero, hay una disposición del corazón. Estoy dispuesto a aprender cómo comenzar a reflexionar en los días que he vivido, en los días que hasta hoy, después de 47 años, tengo acumulados. Porque se enséñame a contar mis días, de modo, como consecuencia, que pueda traer a mi corazón sabiduría. Estoy dispuesto a aprender, a reflexionar en lo que he vivido, bueno, malo, complejo, saludable. Segundo, es una oración del corazón. Señor, enséñame a reflexionar en mis días. Enséñame, Señor, a contar los días para que a partir de ahora pueda traer esa sabiduría que necesito. Vamos de nuevo al Salmo que leímos temprano, el Salmo 39, versículo 4 en adelante, el Salmo que tuvimos en el llamado a la adoración. Y vamos a repasarlo. Versículo 4. El salmista clama diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Señor, hazme entender cómo he vivido. Señor, soy frágil. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, rápido, pasajero, temporal. Ciertamente en vano se afana. Y esto me encanta, porque el salmista nos lleva a entender de que nuestra vida es corta, pasa rápido. Y dice, ciertamente en todo se afana, en vano se afana, perdón. ¿Cuáles son los afanes? ¿Qué es lo que nos causa hoy preocupación? Que son cosas importantes, que no las quiero desestimar ni ponerlas por debajo. Pero ¿qué cosa nos afana hoy? Tensiones en el trabajo, problemas económicos, problemas de salud, son cosas importantes. Pero muchas veces otras cosas nos afanan que tal vez no sean tan importantes, pero que las hemos convertido como algo primario en nuestra vida y comenzamos a afanarnos en vano. Aún si nos afanamos por las cosas importantes, un asunto de salud, un asunto de las relaciones, no tenemos un Dios en quien confiar, en quien nos ha dado una esperanza por la eternidad, pero también aquí y ahora. Por eso el salmista dice, en vano se afana. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El llamado es a comenzar a tener esperanza en el Señor.
a comenzar a apagar todos esos ruidos que hay alrededor y que no me permiten escuchar del Señor. El Salmo, volviendo al Salmo 90, nos habla de pedir al Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Cuando hablamos de traer sabiduría al corazón y hablamos de la sabiduría, estamos hablando de la aplicación de la palabra de Dios. ¿Cómo yo reflexiono entonces en mis días para hacer una evaluación específica, concreta, para comenzar a vivir a partir de ahora? Reflexiono mis días, valoro, bien, y comienzo a enfocar, a proyectar ahora una forma diferente de vivir, una forma distinta de cómo vivir para el Señor. Ahora, este ejercicio no es algo que pasa simplemente un día, sino que tiene que ser una disciplina constante de volver a esos momentos reflexivos, bien, de sentarnos, de buscar del Señor. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo, el Señor, los haré descansar. Tenemos cargas. ¿Cuál es el llamado? Vengan a mí, yo los haré descansar. No es como yo resuelvo, es como por la intimidad puedo permanecer en el Señor. Tomen mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué voy a encontrar cuando busque a Cristo? Voy a hallar descanso para mi alma. ¿Por qué? Porque el yugo del Señor es fácil y es ligero. Cuando reflexiono en estos días de cómo he vivido y comienzo a proyectar el futuro, esta dinámica de reflexión, de pensar, de estar, requiere este venir a Cristo. Implica una contemplación. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a mirar al Señor cara a cara. Me siento delante del Señor, busco su presencia, busco su intimidad, ¿y qué sucede? Comienza a suceder la transformación. Es algo que yo puedo hacer, yo me tengo que disponer claramente. Tengo que someterme al Señor, crear los espacios donde estar delante de Dios. Bien, en otra versión dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ver su gloria y Él la refleja en nosotros. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a la gloria de su imagen. Al igual que Romanos capítulo 8. ¿Qué estamos buscando con todo eso que estamos hablando? Estamos buscando una invitación para contemplar a Dios. Ahora que estuvimos en México, era un retiro de pastores, y a lo que yo estaba acostumbrado era siempre llegar a un retiro, a una actividad, y sentarme y que alguien predicara por largas horas. Un montón de material, un montón de estudios bíblicos, y de él. Esta vez fue muy diferente. Llegamos totalmente desconectados, y nos sentamos, y lo que nos guiaron a hacer fue, van a buscar de Dios. Y con una serie de guías nos pusieron en posiciones, creando espacios de decir, busca a Dios. Nos dieron una guía de cómo orar, y nos invitaron a caminar por la propiedad que estaba al aire libre. Viene a caminar y comienza a orar usando esa guía. Y tienen 45 minutos. Déjeme confesar algo, yo nunca había orado por 45 minutos seguidos. Nunca lo había hecho. ¿Qué hago? ¿Cómo me escapo? Yo no me voy a escapar, voy a hacerlo. Fue la primera vez en mi vida que oré por 45 minutos. Y fue caminar por la propiedad, sentarme, escribir algo y comenzar a orar, Señor, aquí estoy. Y la guía decía, comience diciéndole a Dios, Dios, aquí estoy. Y ya, por supuesto, la Biblia, había un texto, reflexionaba en el texto, Señor, quiero oír tu voz. Necesito oír tu voz, quiero que me hables. Evidentemente no de forma audible, no de forma milagrosa, espectacular. Pero el Señor comenzó a guiarme a textos de la palabra y a pensamientos que en un momento estaba totalmente convencido y sentido de qué cosas quería Dios que comenzara a tratar en mi vida. Y todos esos 5 días ahí fue comenzar a hablar con el Señor en esos espacios. Prácticas importantes que hemos puesto de lado y que procuran el silencio. El ayuno, por ejemplo. Algunos ayunan por dieta y está muy bien, excelente. Pero, ¿qué es el ayuno bíblico? La sencillez, la serenidad, el silencio, la confesión, el guardar el sábado, la solitud, no el aislamiento, el estar solo un momento con el Señor. Son algunos ejercicios, bien, que este siglo XXI tan detonado de cosas no nos permiten hacer. Pero cuando nosotros, por ejemplo, buscamos el silencio delante de Dios, como el Salmo dice, calla
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Silencio. No escuchemos, no hagamos ruido, dejemos que Dios hable. Vamos a hablar en estos tres, hoy y el próximo domingo, de los últimos tres. Vamos a hablar de estos tres espacios, bien, porque no son el fin como tal. El hecho de decir, bueno, me concentro en esto. Estos son espacios, es una invitación para comenzar a contemplar a Dios. Entonces, estamos hablando de desacelerar, algo que a todos nos cuesta. Estamos acelerados, estamos sobre revolucionados. ¿Vieron cuando un carro se pasa de las revoluciones? El motor se comienza a calentar y comienza a fundirse y hasta que el carro, ¡pum!, explota y ya no sirve más. Y el mundo que estamos viviendo hoy, la cultura que vivimos hoy es una cultura súper o sobre revolucionada. Ahí vamos a revoluciones muy rápido, siempre lleno, buscando una supuesta efectividad. Vemos el pensamiento del mérito. Valemos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y en estas dinámicas que todos tenemos y que tenemos que comenzar a aprender cómo desacelerar para tener un ritmo. Muy bien, y el ritmo es sumamente importante. Aquellos que han corrido alguna vez o corren todavía saben que el pace, el ritmo, es sumamente importante. Uno no puede arrancar una carrera de 15, 20 kilómetros a máxima velocidad de una vez porque a los 500 metros queda fundido. Tiene que ir marcando un paso. Y es muy interesante cuando uno ya entra en calor y su mente está bien concentrada, el movimiento del cuerpo está bien sincronizado, los factores son favorables, uno entra en un pace, un ritmo muy natural. Y uno va avanzando bastante bien, pero su cuerpo está bien. Respira bien, va bien hidratado y uno se mantiene en ese buen paso y dice, eso está bien. A veces uno pierde ese pace. Tropezamos, nos caemos, nos fundimos y lo atribuimos a otro montón de cosas. Y en la vida puede suceder parecido. Si nosotros como creyentes no comenzamos desde ya a tomar ese ritmo y sentarnos, bien, va a ser muy difícil. Una de las formas que es muy importante es la confesión. Muy bien, la confesión nos va a ayudar a nosotros a sentarnos y a parar. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de confesión, estamos hablando, por ejemplo, del principio que 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice. Vamos a leerlo. Vamos a leer 1 de Juan desde el 1, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 10. Uno por uno para ir comentando un par de asuntos que me parecen importantes. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es él? Jesús. Muy bien. Y el que anuncia. Fíjense la dinámica de escuchar y anunciar. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El Señor define muy bien quién es él y qué no es él. Él es luz. Por tanto, nosotros, va a decir Pablo en Efesios, tenemos que andar como hijos de luz. Bien, Dios está definido, Dios anda en la luz y en él no hay ningunas tinieblas, no hay ninguna forma equivocada ni errado en el Señor. Ahora, por tanto, nosotros tenemos que andar en luz. Otros textos lo afirman. Entonces, desde este principio de que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas, hay algunos enunciados muy importantes que tenemos que considerar en nuestro día a día, en el cual, si no nos detenemos, nos va a pasar por arriba. Muy bien, y ya vamos a llegar a esto. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, y aquí me veo tentado a pedir que levantemos la mano, pero no lo voy a hacer, porque el primero que se complica soy yo. Si decimos que tenemos comunión con él, ok, Alonso, ¿usted tiene comunión con Dios? Pero por supuesto, yo soy el pastor, mi agenda está ocupada de lunes a lunes, yo no descanso, duermo poco, trabajo mucho, porque, ok, y luego continúa el texto diciendo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios marca el límite, claro, claramente enseña, si decimos que tenemos comunión, es lo que yo digo, bien, es lo que yo profeso, pero aquí se enfoca en lo que se hace. Y luego dice, y andamos en tinieblas. Hay una inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muy bien, si decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos que andar en comunión con Dios. Mateo capítulo 6 dice que no tenemos que jurar. Dice, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Que su sí sea sí
y su no sea no. O sea, que nuestras palabras sean consistentes con nuestros actos. Si yo dije, voy a hacer esto, yo lo voy a hacer. Si dije, no voy a hacer lo otro, no lo voy a hacer. Es esa consistencia bien que Dios tiene y nos invita a tener. Versículo 7. Pero si efectivamente andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes? Unos con otros. ¿Se acuerdan en el versículo 3 que hablamos de que nuestra comunión es con los que tienen verdaderamente comunión con Dios? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con la sangre, con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Nuestra comunión, muy bien, estamos en comunión, tenemos comunión con otros creyentes, y el Señor nos sigue limpiando constantemente. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, hermano, nos engañamos. Y yo creo que eso ya está pues, bien clarito, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Ahora, en el versículo 9, Pablo va a hablar de esto, de la confesión. La confesión es un mandato. Muy bien. Y esta confesión, como entendemos, no tiene que ver con parte de mi salvación. Tiene que ver con el reconocimiento de mis pecados delante del Señor. De hecho, la palabra confesión es la palabra griega homologeo. Lo mismo, digo lo mismo, hablo lo mismo que Dios habla sobre el pecado. Entonces, la confesión tiene que ver, es expresar y declarar la verdad en relación a mi pecado, mi fe, mi identidad en Cristo, buscando el arrepentimiento. Muy bien, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el confesar está en presente. Es decir, si yo confieso hoy mi pecado, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Estos dos verbos, perdonar y limpiar, fueron acciones ya completas en el pasado. Es decir, la obra ya está completa porque es Jesús quien nos limpia y nos perdona a nosotros. No hay mérito en mí. Yo no puedo perdonarme a mí mismo, yo no puedo limpiarme a mí mismo. El llamado de Primera de Juan, ¿cuál es? Me presento hoy delante del Señor. ¿Para qué? Para expresar y declarar la verdad en relación a ¿qué? A mi pecado. Pongámosle pausa ahí a Juan. El ritmo tan agitado de vida que vivimos, muy bien, donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en este ritmo del siglo XXI de mucha actividad, de muy ocupados, de distractores en millones de direcciones, en gratificación instantánea, bien, a través de todo lo que hacemos, con recursos inagotables. Cuando salió Netflix en el 2011 era como, Netflix tiene mucho para ver. Pero ahora pareciera que tenemos que tener todo, Netflix, Prime, HBO, Disney, bueno, Disney sí porque está ESPN, eso sí todos tienen que tenerlo, por supuesto, lógicamente, pero es como tanta variedad y pasamos horas de horas ahí. Pasamos horas de horas viendo Instagram, TikTok, los más viejos vemos Facebook, etcétera, horas de horas, haciendo cosas, compromisos con personas, y dejamos, si me queda un tiempito, busco un tiempo con Dios. Ahora, el punto que quiero llegar con esto es justamente cómo solemos confesar o cómo suelen confesar los pecados las personas. Algunas personas, primero, no lo confiesan. Algún tipo de cristianos no lo confiesan porque se les olvida, van pecando y, ay, sí. Bueno. Otros por vergüenza, no, ¿cómo voy a confesar yo mi pecado? ¿Qué le voy a decir a Dios? Que robé, que mentí, que vi a una persona con deseos impuros. No, qué vergüenza. ¿Por culpa? No, como Dios sabe, Dios sabe. Otros oran, ¿verdad? Sumamente generalizado. Dios, tú sabes, perdón. Y algunos, peor todavía, ni siquiera identificamos cuáles pecados cometemos. Y no se trata de una autocacería, ¿verdad? Una autoinquisición de perseguirme y azotarme a ver cuánto peco hoy, ¿verdad? ¿Qué tan malo soy? No se trata de eso. Se trata de que cuando permanecemos en Cristo, nuestro pensamiento va a volver constantemente a Él. Cuando pecamos, cuando respondemos mal, debería venir esa convicción del Espíritu. Y deberíamos en ese momento entender, pequé. Bien, y quiero ser muy claro en esto. No estoy diciendo,
hacer una lista de mis pecados y en la noche hacerles un check. No estoy diciendo culparme y castigarme por cosas, sino esa conciencia, porque cuando permanecemos en Él, vamos a ser conscientes del pecado. El Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a decir, esto no está bien, esto es pecado. Cuando respondemos mal a una persona, cuando mentimos para salir de problemas, cuando justificamos conductas usando palabras como que engañosas, cuando ofendemos a alguien, son prácticas pecaminosas que nos llevan a esa autonomía de Dios. Entonces, si las llegáramos a confesar, bien, usualmente, y no quiero generalizar porque no está bien, pero generalmente, Señor, pequé, perdón. O nos acostamos a dormir, viene el peso, tengo que orar, Señor, perdón, gracias por el día de hoy, por el pan que me diste, por el trabajo que me diste, y si pequé, perdón. Es lo usual. Ahora, ¿cómo la confesión nos puede llevar a nosotros a bajar el ritmo de nuestra vida? Ojo, lo que estamos hablando, la meta no es bajar el ritmo de vida. La meta es generar una intimidad con el Señor, estar con Él de tal manera que comencemos a discernir qué cosas tenemos de más en nuestra vida que nos atormentan, que nos causan peso, que nos complican. Y desde la intimidad en Cristo, la permanencia, comenzar a quitar cosas que esto no me edifica, que esto no lo necesito, que esto no me hace bien, que este tiempo en este lugar, que esta conversación con esta persona, que este hábito mío, y comenzamos a discernir quitando cosas que nos estorban. ¿Para qué? Para poder contemplar mejor y correctamente a nuestro Señor. Entonces Juan comienza diciendo, como ya dijimos en el versículo 9, el perdón y la limpieza. Muy bien, cuando hablamos de confesar, ¿de qué estamos hablando? En lugar de esa prisa de medio confesar, ¿qué pasaría si como creyentes nos sentamos nosotros 15 minutos para reflexionar en mi permanencia en Cristo? Reflexionar. No le digo haga un devocional, que no está mal. No le digo haga un estudio, que no está mal, son cosas muy buenas. Pero quiero concentrarme en este asunto. Sentarnos 15 minutos y reflexionar sobre mi permanencia en Cristo. Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Esa oración del Salmo 139, Señor, examíname. Señor, mira mis caminos y ve si hay en mí camino de maldad o de imperfección. El Salmo 51, orar el Salmo 51, como Erwin decía, los salmos son oraciones para después devolverles al Señor en una conciencia delante de Él. Orar el Salmo 51, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto. Y tomar un tiempo por unos 15 minutos y comenzar a contemplar mi vida delante de Dios. Yo sé que respondo mal, que cuando me enojo pierdo mis casillas, que ofendo de palabra y de hecho, y que en esto y en esto tiendo a ser bastante arrogante. Probablemente en esa lista no esté, le fui infiel a mi esposa, maté a alguien, robé un banco. Los pecados comunes grandes, ¿verdad? Pero sí que están esas prácticas complejas, quizá cotidianas, de decir, sí, me enojé y perdí el control. No supe enojarme bien, me enojé mal. Mentí, intencionalmente mentí para salir de un problema. Traté mal a una persona. No honré al Señor de una u otra manera. Y comenzamos a reflexionar sobre nuestra realidad en Cristo. Ahora, no nos quedamos ahí culpándonos ni achacándonos. Contemplo la grandeza de Dios. Y puedo tomar entonces, por ejemplo, y quiero que lo leamos, el Salmo 51, que es un salmo de confesión, cuando después de que David peca con Betsabé, escribe varios salmos. Y el Salmo 51 es un salmo que nos guía a esta reflexión. No voy a leerlo todo, pero sí voy a leer algunos versículos. Cuando entonces nos sentamos y contemplamos nuestra vida, bien, en silencio. Es más, les voy a decir algo muy loco. No sé si alguien se va a atrever a hacerlo. Dejamos el teléfono en otro lugar. O lo apagamos. Se puede apagar, ¿sabían? Se apaga y estamos solos con el Señor. Y contemplo mi vida y leo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y comienzo solamente a reflexionar en la piedad de Dios. ¿Qué es lo que yo, por mi pecado y mi autonomía de Dios, cómo tendría Dios que tratarme? ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo que es correcto? Pero continúo leyendo y entiendo que Dios es piadoso. Y que a pesar de mis actitudes, pecados,
fallas, debilidades, Él quiere volverme a la comunión. Y puedo volver a leer, por ejemplo, en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Fíjense más adelante, versículo 7 y 8, que me encantan. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuántos hemos orado este versículo? Señor, límpiame. ¿Qué es lo que Juan dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, límpiame. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aún nuestro físico va a ser restaurado por esta confesión. Versículo 10, que esa es una oración maravillosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben? Leemos este texto y a mí particularmente me encantaría que el Señor siguiera creando en mí un corazón limpio, un espíritu renovado. Me encantaría. Pero cuando entendemos el costo de descansar en el Señor, de buscarlo a Él, de tomar un tiempo en este mundo que vivimos y quitar cosas que me están haciendo mucho ruido, que me están incomodando, para sentarme por 15 minutos, Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, tengo la debilidad de enojarme, de insultar, de discutir, de ser orgulloso en esto y esto y esto. Señor, yo no quiero más esto, porque me veo a mí mismo, veo tu grandeza, te contemplo. Señor, yo quiero cambiar. Guíame, perdona mi pecado, restáurame, dame un corazón limpio. 15 minutos de confesar mis faltas de una manera contemplativa, viendo la grandeza de Dios, de comenzar a estar en silencio y escucharlo a Él. Ese es el ritmo que Jesús tenía. Él no estaba apresurado a tener que cumplir con las cosas ya y que, Señor, tengo 3 minutos para hacer un devocional y luego seguir con el resto de mi vida. Proverbios 28:13, otro texto que es también bastante importante. Creo que todos conocemos estos proverbios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Prosperar tiene que ver en el hebreo con ser fuerte, con ser imponente, con ser victorioso, con salir avante, con tener shalom, tener esa plenitud de vida. El que encubre sus pecados, el que los mete bajo la alfombra, el que los oculta, no prosperará delante del Señor. En ámbitos quizá prospere, pero delante del Señor no va a prosperar. Si no hemos aprendido nosotros a comenzar a confesar nuestros pecados delante del Señor, en honestidad, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, se va a disponer. Señor, aquí estoy, Señor, he pecado contra ti. Le dije a mi esposa cosas que no tenía que haber dicho, fui grosero, fui pesado, fui sarcástico y pequé con mi boca e hice sentir mal a mi esposa. Señor, aquí estoy, perdón. Tu palabra, lo que sale de tu boca es verdad, es bendición, es vida eterna. Y de la mía salen cosas que ofenden. Señor, perdóname, límpiame. Y ayúdame a apartarme. ¿Cómo me aparto? Permaneciendo en Jesús. Porque mi carne, mi naturaleza, la tendencia ¿cuál va a ser? Seguir actuando conforme a la carne. Pero si aprendo a permanecer en el Espíritu, a estar sentado en Cristo, después voy a estar firme y después voy a poder andar. Pero si encubro mi pecado, si lo oculto, si lo maquillo, si lo disimulo, no vamos a llegar a ningún lado. Tomar entonces la confesión como un acto de obediencia, es un mandato. Tomar la confesión como reflexión, muy honesta, muy concienzuda, muy mía delante de Dios. Y tomarla como contemplación, ¿a qué nos va a guiar? Nos va a guiar a dos cosas muy importantes: la grandeza de Dios y la bajeza del pecado humano. Señor, eres tan grande y yo tan pecador. Lo maravilloso de todo esto, ¿cuál es? Dice Timoteo, que entre Dios santo y sublime, como el Salmo 90, y el hombre pecador, hay un mediador, que es Cristo Jesús. Hechos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Es decir, que tenemos la garantía de que nosotros en nuestro pecado, en nuestra falta, podemos llegar al Padre, ser perdonados y limpios,
¿Por quién? Porque hay un intercesor, Cristo hombre. Él es el quien nos reconcilia, dice 2 Corintios. Él nos reconcilia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿A dónde sucede esto? Cuando nos sentamos y buscamos esos espacios con el Señor. ¿Puedo yo transformarme? No. ¿Puedo yo conseguir el perdón por mi cuenta? No. ¿Puedo yo limpiarme por mí mismo? No. ¿Cuál es mi parte? Generar el espacio, 15 minutos o más. Sentarme, Señor, aquí estoy. El teléfono no me interesa, mi trabajo no me interesa. Las relaciones con mi esposa, con otros, en ese momento quedan en un segundo plano. Estamos tú y yo. Quiero conocerte. Quiero ver tu grandeza, quiero ver tu amplitud. Y orar al Señor en esta actitud. ¿Qué pasaría con nuestras vidas si dedicáramos esa devoción? Empecemos con 15 minutos. ¿Podemos tomar 15 minutos por día? Si me dicen que no, es sumamente preocupante. ¿Podemos tomarlos? Claro que sí. El tema es que quizá no tenemos la intención. El tema es que probablemente estamos tan metidos con este ritmo de vida que no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y que nos parecería una locura tener que invertir una cantidad de tiempo como estas buscando al Señor. Nos tranquilizamos, al menos en mi caso, escucho un podcast y leo un par de libros y todo está bien. Y es muy bueno, eso es algo muy bueno. Pero no genero ese espacio de sentarme, Señor, aquí estoy. Háblame a mí, en silencio, en soledad. Mi teléfono no está, mi iPad no está mi esposa, no están mis hijas. Estoy yo solo contigo. Suena extraño, pero es lo que Dios busca. Y nos suena extraño por el tipo de vida que estamos viviendo y que ha permeado a la iglesia. Suena muy extraño. Es posible, es totalmente posible. ¿De qué hablamos? De una intimidad con el Señor, de estar con Él, de generar un espacio maravilloso con el Señor donde Él nos hable. Hay una guía que puedo compartir, si usted la quiere, me la puede pedir, yo se la envío. Aquí puse los puntos principales. Es una guía de oración contemplando la grandeza de Dios, mi situación presente y entender quién es Cristo que me reconcilia. Bien, 3 elementos: confesar, contemplar, descansar. ¿La idea cuál es? Confesión. Decir lo mismo que Dios dice del pecado. Señor, miré a una mujer con ojos impuros, perdóname. No, esto no es confesar. Señor, hice lo que no tenía que hacer. Vi a una mujer, dije una palabra, hice esto, contesté mal, etc. El pecado que sea. Bien, primero. Segundo, contemplar. Señor, eres santo, eres tan grande. ¿Cuánto me has bendecido en 47 años? ¿Cómo has estado presente todos y cada uno de los segundos de mi vida sin abandonarme un solo segundo? Y descansar. Señor, aquí estoy. No puedo hacer nada más que generar este espacio para que tú me hables. Aquí tengo la guía, la resumí así. 1. Ore y preséntese delante del Señor, dele las gracias y pregúntese: ¿he pecado? ¿He respondido mal? Eso es lo primero. ¿Cómo he respondido hoy? Segundo, contemple a Dios. Es decir, cuando hablamos de contemple a Dios, es una reflexión. ¿Qué dice Dios en cuanto al pecado? ¿Qué dice Dios en cuanto a ese pecado particular que usted y yo hemos reconocido? Pongo el ejemplo de la inmoralidad sexual. Señor, tu palabra dice que has creado el sexo como algo santo y maravilloso para la procreación humana y para el disfrute dentro del matrimonio. Esto es lo que tú dices. Esto es lo que el mundo dice y esto es lo que yo he hecho. Y Señor, he hecho lo que es incorrecto y quiero vivir en tu voluntad. Quiero volver al principio que tú has establecido e implica esta reflexión constante. 3, evalúe su vida. Tome notas, escriba, reflexione, escriba sus actitudes, acciones. Pregúntese, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué respondí así? Señor, muéstrame por qué estoy actuando de esta manera. 4, ore pidiendo perdón y limpieza conforme a lo que Primera de Juan dice. Estas prácticas, y otra vez quiero ser muy puntual en eso para que no nos confundamos, estas prácticas no tienen que ver en cómo yo puedo vivir mejor en este mundo. En la iglesia hablaron de cómo manejar bien el tiempo, a partir de ahora mi tiempo va a ser... No hablamos de eso. Estamos hablando de ¿qué? De buscar una intimidad con el Señor, cada vez más profunda, cada vez más dimensionando quién es Él, por prácticas que hemos olvidado. El ayuno, la oración, el descanso, la confesión,
No hablo de que mejoremos nuestra efectividad del día. Hablo de una intimidad con el Señor que me ayude a entender qué es lo importante, qué me está estorbando para quitarlo y tener el tiempo que necesita. No ocupamos más tiempo, ocupamos más intimidad con el Señor. Y estando ahí en esa permanencia, es lo que nos va a hacer reflexionar y comenzar a buscarlo a Él. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias porque entendemos, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra, Señor, nos enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, no podemos nosotros perdonarnos, no podemos limpiarnos, no podemos, Señor, nosotros mismos ser prósperos. Eso es por la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús, que siendo hombre, que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre murió en una cruz por nosotros, tomando nuestro pecado y dándonos su justicia, para que nosotros fuéramos declarados justos, justificados delante del Padre, en el cual tenemos acceso a la vida eterna, hoy aquí, así como por la eternidad. Señor, tenemos la esperanza de Jesucristo. Tenemos la esperanza de estar eternamente contigo, Señor, en este glorioso estado eterno. También tenemos la esperanza de que en este mundo caído sepamos vivir, Señor, a tu ritmo, a tu forma, en tus caminos, Señor, y no en los nuestros o en aquellos que la cultura nos está presionando. Ayúdanos a identificar qué nos está estorbando. Ayúdanos, Señor, a encontrar qué es lo importante. Señor, oro para que nosotros, que la iglesia es lugar el día de hoy, cada miembro, cada persona, a partir del día de hoy, Señor, sepamos tomar 15 minutos para reflexionar, Señor, sobre nuestra vida delante de ti. Y que comencemos a aprender cómo confesar nuestros pecados, Señor, para que tú nos perdones, que tú nos limpies y que tú nos ayudes a apartarnos, Señor, para alcanzar, Señor, la paz que solamente podemos tener en ti. Dios, tú conoces nuestra vida, conoces nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Padre, tú ves nuestro pecado y estás pronto, Señor, a perdonarnos. Solamente requiere, Señor, que nos dispongamos, que te miremos a ti, Señor, que sepamos descansar en tu presencia. Padre, gracias porque nos estás enseñando a contar nuestros días, Señor, de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría y seguir viviendo un día a la vez en tu voluntad. Padre, te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.